Muy buenas tardes. Yo voy a presentar las conclusiones del grupo de trabajo sobre entornos educativos y de aprendizaje inclusivos y equitativos para promover las lenguas indígenas. Esta sesión fue moderada por la doctora Silvia Schmelkes y contó con la participación, una participación amplia y copiosa y variada, pero lo bueno fue que la presentación de Silvia pudo poner 5 ejes sobre los cuales estructurar las conclusiones, y creo que eso facilita el trabajo de encontrar overlaps en las demás recomendaciones. Entonces, decir que los 5 rubros corresponden al trabajo lingüístico, a la política educativa, a la producción y utilización de materiales en lenguas indígenas, a las políticas lingüísticas y al trabajo legislativo como un andamiaje necesario para las políticas. Igualmente se identificó un eje transversal a estos 5 rubros que corresponde, como decía mi colega anteriormente, a la participación de los pueblos y las organizaciones indígenas a su autonomía, al fortalecimiento de su autonomía en la toma de decisiones. Entonces, dentro del trabajo lingüístico, las recomendaciones tienen que ver con abordar siempre 3 dimensiones, al menos, en el trabajo lingüístico. Uno es el uso de la lengua como objeto de estudio e investigación, enseñar las lenguas indígenas y enseñar en lenguas indígenas. Se hace necesaria también la revitalización, preservación y rescate de las lenguas de acuerdo a su grado de vitalidad. Se recomienda la formulación de acuerdos sobre alfabetos, ortografías y homologación de las lenguas por parte de academias de las lenguas, las cuales deben estar reconocidas y apoyadas por los gobiernos de todos los países. En términos de trabajo educativo, se recomienda promover el uso público de las lenguas, lo cual es fundamental para su fortalecimiento, y un espacio público privilegiado es justamente la escuela, pero no es el único espacio. Se debe promover el aprendizaje de las lenguas indígenas en las escuelas y en otros entornos de aprendizaje, a través de la educación no formal y aprendizaje informal. Se deben relevar las dimensiones lúdica, comunitaria, artística y cultural de la educación, abrevando las cosmovisiones, conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas. Es necesario abordar las tensiones entre las lógicas comunitarias y las de los sistemas educativos. Estas contradicciones se evidencian en los actuales sistemas de organización de la educación formal, los procesos educativos, los contenidos y pedagogías, las formas de evaluación y acreditación de aprendizajes. Se recomienda abordar estas contradicciones desde una perspectiva intercultural. Además de la lengua, se recomienda que los currículos incluyan contenidos sobre las culturas y conocimientos de los pueblos, por ejemplo, sobre el cuidado de la naturaleza, las dinámicas comunitarias y formas de vida de los pueblos. Para ello, se recomienda vincular la escuela con la comunidad e implementar mecanismos para que las comunidades puedan participar en la educación y para que la escuela apoye a la formación de la comunidad. Se recomienda asimismo sistematizar y evaluar los logros de la educación intercultural bilingüe y revisar los currículos y prácticas, promoviendo la integración de pedagogías comunitarias y formas de educación propias en los sistemas educativos. En los entornos en los que la provisión educativa sea una lengua dominante, se recomienda la formación en las lenguas indígenas presentes en los territorios y comunidades escolares desde una perspectiva de equidad. Promover la educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos, no solo en las etapas iniciales, sino hasta la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida. Diseñar y ofrecer formación docente inicial y continua en y sobre la enseñanza de las lenguas indígenas y garantizar formas equitativas de reclutamiento, formación, remuneración y condiciones de trabajo para las y los docentes y educadores indígenas. En términos de producción y uso de materiales, promover el desarrollo de materiales en lengua indígena y sobre la cultura de los pueblos indígenas, fomentar también su utilización en los procesos educativos. Letrar los medios de comunicación, las redes sociales y los espacios públicos con lenguas indígenas y promover el uso de las tecnologías como recursos de aprendizaje de las lenguas y culturas indígenas. Apoyar y financiar los procesos de traducción, tanto lingüística como cultural, de materiales educativos existentes y generar materiales nuevos. Garantizar la producción y dotación suficiente de materiales educativos en lenguas indígenas y la formación para su uso en la educación. En términos de políticas lingüísticas, una de las primeras funciones de estas tiene que ser fomentar el aprecio por las lenguas y el conocimiento indígena y apoyar su difusión a través de procesos que legitimen y valoren las lenguas indígenas a la par de aquellas que no lo son. Se recomienda instalar incentivos para el uso de la lengua en diferentes esferas de la vida social, por ejemplo en el trabajo, con cupos para usuarios de lenguas indígenas, para el funcionariado público, etc.
Formular políticas lingüísticas integrales que, además de los sistemas educativos, se extiendan a los diferentes programas y planes del ámbito público, por ejemplo, para la procuración de justicia, los sistemas de salud, etc. Procurar la equidad y el multilingüismo en los entornos en que la lengua dominante impera. Se recomienda letrar el espacio público con lenguas indígenas, particularmente para relevar la historia local y la memoria social de las comunidades indígenas como un ejercicio de justicia social, de reparación y de restitución de derechos. Y acabo. En términos de trabajo legislativo, se recomienda la formulación y adopción de medidas antidiscriminación que desbanquen los prejuicios contra los pueblos indígenas, sus lenguas y sus culturas. Promover cambios legislativos para promover la autonomía de los pueblos indígenas y su participación plena en la formulación de las políticas educativas y lingüísticas, entre otras. Se insta a los Estados miembros a financiar las políticas educativas y lingüísticas atingentes a los pueblos indígenas de manera equitativa. Y finalmente, como un eje transversal, se propone promover la participación de los pueblos y organizaciones indígenas, lo cual es fundamental para los cambios que acabamos de proponer. Para fomentar esta participación se requiere fortalecer a los pueblos y sus organizaciones, dotarles de autonomía y respetarla de acuerdo con los acuerdos internacionales atingentes a los pueblos indígenas. Es necesario, finalmente, garantizar la representación de los pueblos y sus organizaciones en los espacios de toma de decisión, en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas que les afectan. Adicionalmente, promover el uso de las lenguas indígenas en todos los ejercicios democráticos, tales como asambleas, cabildos, debates, etc. Muchas gracias.